Bien, como súbditos del rey, viviendo en el reino de Dios, entonces tenemos que tener relaciones equivalentes a la de maestro y siervo. Jesús lo dijo de esta manera. Vamos a Mateo 6:24. En Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, estas son las relaciones que debemos tener en el reino de los cielos, que es precisamente como súbditos de el rey. Y dice que hay dos señores, uno es Dios y el otro son las riquezas. Jesús vino precisamente a cumplir la voluntad de su Padre. Eso ya lo habíamos hablado cuando hablamos del ciudadano modelo, pero vamos a recordarlo una vez más porque esto es importante. En Hebreos capítulo 10 nos dice precisamente de cómo Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre, y nosotros debemos también de querer hacer la voluntad de el Padre. Hebreos capítulo 10 del verso 5 en adelante dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí está hablando Jesús. Dice, vengo para hacer tu voluntad. Y esa tendría que ser también nuestra declaración. Estoy aquí en la tierra, Señor, para hacer tu voluntad. Día a día, Jesús exhibió un estilo de vida del reino. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y esta es la voluntad: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Lo que nos dice aquí es que el hecho de que Jesús haya cumplido la voluntad de su Padre, dice que se quita lo último para establecer, se quita lo primero para establecer lo último. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando que en el Antiguo Testamento había una forma de acercarse a Dios, había una forma de agradar a Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento ya no es a través de sacrificios, ya no es a través de ninguna otra cosa, sino a través de la obediencia de Jesús. Aleluya. Amén. Una vez más, Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre, y al venir a hacer la voluntad de su Padre, entonces nosotros no tenemos que hacer otra cosa más para agradar a Dios que hacer la voluntad del Padre. Jesús es nuestro ejemplo de cómo agradar al Padre. Y entonces, si Jesús vino a agradar al Padre a través de su vida, nosotros, y yo te pregunto, ¿tu vida agrada al Padre? ¿Todo lo que tú haces está agradando al Padre?
Si todo lo que nosotros hacemos está agradando al Padre, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, no estamos haciendo la voluntad de el Padre. Aleluya. Amén. Así que es muy importante. Un esclavo, estamos hablando de esclavos en el reino. Somos esclavos en el reino, súbditos, vasallos del rey. Y un esclavo no tiene voluntad. Todavía en este tiempo existe esclavitud. Todavía en este tiempo existen mercados de esclavos. Y un esclavo no puede decidir qué hacer con su vida. Ni siquiera puede decidir qué hacer el día de hoy ni el día de mañana. Un esclavo está para cumplir, ¿qué crees? La voluntad de su amo. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos precisamente para cumplir la voluntad de Dios. Entonces pregunta, ¿en la Biblia existe mi voluntad? O sea, después de que me convierto a Cristo, ¿puedo hacer mi voluntad? Pregunta. No puedo hacer mi voluntad. Después de que me convierto a Cristo, mi voluntad se termina. Se termina. En la Biblia no existe ningún versículo que diga que yo tengo que hacer mi voluntad. Entonces, volviendo al ejemplo del esclavo, el esclavo no puede decidir qué va a hacer ni siquiera el día de hoy, menos puede decidir qué va a hacer con su vida en 5 años. Toda su vida, todo su trabajo, todo su servicio está a merced de su amo, a merced de su dueño, a merced de quien lo compró. Quien lo compró es el que es el dueño de su voluntad. ¿Quién te compró a ti? ¿Por qué quieres seguir haciendo tu voluntad? ¿Por qué quieres seguir haciendo tu voluntad? Entonces, no podemos seguir haciendo nuestra voluntad, si no estamos viviendo en el reino de los cielos. Estamos viviendo bajo una mentira. Estamos viviendo bajo un convencionalismo cristiano, pero no estamos viviendo en el reino de los cielos. Vivir en el reino de los cielos es hacer la voluntad de nuestro Padre. Nuestra voluntad en la Biblia no existe. No existe. Cuando Dios terminó de crear todas las cosas, a Dios le sobró poder. A Dios le sobró poder. Y ese poder lo depositó en el hombre. Pero ese poder está condicionado a la voluntad del Padre. O sea, Dios nos ha dado mucho poder, siempre y cuando hagamos la voluntad de el Padre. Aleluya. Amén. Así que vamos a seguir leyendo. Vamos a regresar al versículo 9. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está diciendo aquí? Jesús. Yo estoy aquí en la tierra para hacer tu voluntad, no la mía. Como esclavos, nosotros debemos de decir: Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy en esta tierra, aquí vivo en este lugar para hacer tu voluntad. Señor, todo gira alrededor de tu voluntad. Entonces, si entendemos esta parte, entendemos qué es la voluntad de Dios. ¿Alguien me puede decir qué es la voluntad de Dios? ¿O cómo sabes tú que estás haciendo la voluntad de Dios? No, tú en tu vida, ¿cómo sabes que estás haciendo la voluntad de Dios? Perfecto, o sea, pero ¿cómo? Dame un ejemplo de tu vida que estás haciendo la voluntad de Dios. Dedicar el domingo a Dios, congregarte, por supuesto. Esa es la voluntad del Padre. ¿Algo más? Servirlo. Servir es la voluntad de Dios. ¿Algo más?
Diezmar es la voluntad. ¿Qué más? Servir a nuestro prójimo. Servir, ayudar a nuestro prójimo. ¿Qué más? ¿Qué más es la voluntad? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo en la semana que es la voluntad de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo? Leer la palabra. Leer la palabra es la voluntad de Dios. ¿Lo hacemos? Y si no lo hacemos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cuántos quisieran hacer la voluntad del Padre? Amén. Pero ¿cómo conozco la voluntad del Padre para mi vida? Mira, hay voluntad permisiva. En la voluntad permisiva de Dios, tú puedes estar haciendo todo bajo tres condiciones: que sea bueno, agradable y perfecto. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Entonces hay una voluntad permisiva. Una voluntad permisiva significa que tú puedes hacer todo lo que entra dentro de estas características. Que dice que la voluntad de Dios, dice en Romanos, verso 12:2, dice: no te conformes a este siglo, sino transforma tu mente, transforma tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tres características de la voluntad del Padre. Tres características de la voluntad del Padre. Para que todo lo que hagamos, lo hagamos de esta manera. Que todo lo que hagamos, tú le preguntes a Dios y te preguntes a ti mismo y tú te lo contestes: ¿lo que estoy haciendo es bueno? ¿Lo que estoy haciendo es agradable a Dios? ¿Lo que estoy haciendo es perfecto? Si tú vas a comenzar una relación, los jóvenes que no sé dónde andan hoy acá deberían de estar. Si van a comenzar una relación, debe ser buena, agradable y perfecta. Un noviazgo delante de Dios, sano, debe tener esas características: bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué es bueno? Porque yo le pregunto a alguien que tiene un novio o una novia: ¿por qué tú crees que es bueno? Porque la Biblia dice: el que haya esposa, haya el bien de Dios. Pues es bueno, es bueno. ¿Por qué más es bueno? En cuanto a una relación de noviazgo bíblica, ¿alguien más me puede decir? Los que están de novios, ¿por qué es bueno? Porque lo lleva a buscar más de Dios. Te debería llevar a buscar más de Dios. Si un noviazgo no te empuja a buscar más de Dios, no es bueno. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué más? Otra pregunta: ¿por qué es bueno casarse? Porque la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces la soltería no es buena. ¿Estamos entendiendo? Porque se presta para mil cosas. La soledad, ¿qué trae la soltería? Trae soledad. Por eso dice: no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le haré que ayuda idónea. No importa lo que tú piensas, es lo que la Biblia dice. Aleluya. Así que todo lo tienes que filtrar por la palabra. ¿Es bueno el matrimonio delante de Dios? Sí. ¿Es bueno tener una relación con fin, con propósito de casarse? Sí. Entonces, todo lo que hagamos debe tener esas tres características para estar seguro que es
la voluntad de Dios. Pero supongamos que un chamaco necio que se desvía del camino y que ya no viene al Señor, quiere andar con una chica del mundo. ¿Es bueno delante de Dios? ¿Cómo cree que le va a ir? Hasta una pata se va a quebrar, porque se está saliendo del camino. Y si es necesario traerlo a cachitos, el Señor lo va a traer a cachitos. No lo digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona, ¿qué hizo? Desobedeció. O supongamos que se conocieron en la iglesia y se dejan de congregar, ¿qué creen que cómo les va a ir? ¿Es bueno? No, no es bueno. Entonces tenemos que darnos cuenta que toda nuestra vida está para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. La voluntad del Padre. Y tenemos que hacer la voluntad del Padre en todo, absolutamente en todo. Aleluya. Muy bien. Entonces prueba con estas tres características lo que tú estás haciendo. Mujer, que le pegues a tu marido es bueno. No. A lo mejor para ti, pero no para Dios. Varón, que golpees a tu mujer es bueno. No. Mujer, que te rebeles a tu marido es bueno. No. Si no puedes decir aleluya y amén, diga ouch. Mujer, que dejes a tu marido es bueno. No. Solamente porque ronca o por quién sabe qué y lo dejas. ¿Es bueno? No. Algunos dicen, ¿por qué no está mi mujer aquí? ¿O por qué no está aquí mi esposo? ¿Sí entiende entonces? Amén. Usted se lo buscó, no hay cambio y no hay devolución. O sea, no hay cambio. No importa que te haga lo que te haga, no hay divorcio en Cristo. Ese es el diseño. Pero ¿sabes qué hacen los necios? Como estaban buscando, cuando Jesús estaba acá, le dijeron, oye Jesús, ¿y cómo damos carta de divorcio? Porque su corazón dice que estaba ¿qué? Endurecido. Y se querían ¿qué? Divorciar. Querían un pretexto para. Todavía en este tiempo la gente sigue buscando una salida en la Biblia para divorciarse. Pretexto, exactamente. Entonces, una vez más, lo que no es bueno no le agrada a Dios. Lo que no es agradable, si no te agrada a ti y no agrada a tus padres, no agrada a la gente, no agrada tampoco a Dios. Aleluya. Amén. Y por supuesto, tampoco es perfecto. Entonces, ¿cómo? Ahora, yo te vuelvo a preguntar, dame ejemplos prácticos que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque si estamos viviendo en el reino de los cielos, entonces tenemos que estar haciendo la voluntad del Padre. Porque Jesús vino a mostrarnos cómo hacer la voluntad del Padre. Y Él hizo la voluntad del Padre todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y la prueba fuerte de Jesús, respecto a la voluntad del Padre se encuentra en el Getsemaní. En el Getsemaní. El Getsemaní, ese huerto donde Jesús oró, ahí Él hizo una oración que a veces tú y yo vamos a tener que hacer. Que es, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, Dios. Eso tendría que hacer todos los días. Pero ¿por qué Jesús al final, en sus últimos días, está diciendo eso? Por esta sencilla razón. Porque Él no quería, porque no estaba de acuerdo en ir a la cruz. Porque Él sabía todo lo que iba a padecer en la carne. Pero le convenía a Él ir a la cruz. O sea, Él sabía que lo tenía que hacer, aunque su carne se negaba. Y por eso Él dice, precisamente, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes cómo oran los cristianos el día de hoy? Señor, que se haga mi voluntad el día de hoy. En todo queremos hacer nuestra voluntad. En todo. ¿Cuántos oran en la mañana y le dicen, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya? Y si tú oras de esta manera, Dios te puede estorbar.
Tú tienes planes de hacer una cosa, pero como Dios quiere que se lleve a cabo su voluntad, Él lo puede cambiar. Pero cuando tú te empeñas en hacer tu propia voluntad, entonces Dios no te puede ayudar. Dios no puede hacer su voluntad en una persona que ha vivido todo el tiempo haciendo su voluntad. Aleluya. Así que es importantísimo, amados, entender la voluntad de Dios. Con este filtro, prueba todas las cosas que tengas que hacer, las decisiones que tengas que tomar el día de mañana en el reino de los cielos. Piensa, ¿es bueno? ¿Es agradable? ¿Es perfecto? ¿Es bueno que me deje de congregar solo por un capricho? ¿Solo por una tontería? ¿Es bueno que deje de ir a la iglesia solo porque el pastor no me cae bien? Porque creo que el pastor siempre está hablando de mí. Porque me enchaleco todo lo que dice el pastor. Me pongo una y otra cada que vengo. Me llevo las chaquetas, me llevo los chalecos, me los pongo todos. Bueno, si tú vienes a ver al hombre te vas a equivocar. Pero si tú vienes a ver a Dios, olvídate. Dios te va a hablar y te va a hablar muy claro. Aleluya. Muy bien, vamos a Efesios capítulo 5. Estamos entendiendo que nos conviene hacer la voluntad del Padre. Amén. Aleluya. Y no hacer nuestra propia voluntad. Efesios capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque algunos cristianos se camuflajean con el mundo. Algunos cristianos solo son cristianos el domingo, pero entre semana son peor que el diablo. Porque el diablo ya sabe que está perdido. Entonces dice que andemos como hijos de ¿qué? De luz. ¿Qué es andar como hijos de luz? Es vivir a la luz de las Escrituras. Aleluya. ¿Estamos acá? ¿Estamos viviendo a la luz de las Escrituras? ¿Le estamos creyendo a Dios? Dice el verso 10: comprobando lo que es agradable al Señor. Una vez más, si tú y yo vivimos haciendo la voluntad de papá, aunque no nos guste, estamos viviendo como hijos de luz. Si nos salimos de la voluntad de Dios, somos hijos de tinieblas. Por eso es que nos camuflajeamos. Algunos son camaleones, se adaptan a todo. Van a la disco, se adaptan. Van a una cantina, se adaptan. Van a todos lugares y se adaptan. Y el cristiano, aún en esos lugares, tiene que ser ¿qué? Tiene que ser ¿qué? Luz. Eres luz. Y a lo mejor tú dices, bueno, es que esta fiesta está remundana. Bueno, pues ahí tienes la oportunidad de brillar mucho, mucho más. Aleluya. Amén. Una vez más. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Repréndelas. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuál es? Un montón: el chisme, la crítica y un montón de cosas. Obras infructuosas de las tinieblas. Significa que si hacemos las obras de las tinieblas, no vamos a estar creciendo, no vamos a estar dando fruto. Y Jesús dijo que ¿qué? Por sus frutos los conoceríamos. Entonces, nosotros como hijos de luz somos conocidos por la luz que producimos a través de todo lo que hacemos. Mira, el carnicero tiene que saber que tú eres hijo de luz. Toda la gente con la que tú tratas tiene que saber. Tú no puedes disfrazarte. Tú tienes que ser el mismo en la iglesia que eres toda semana y todo el mes. Aleluya. Amén.
Porque si no, la gente blasfema por el mal testimonio que damos, por ponernos traje de las tinieblas. La gente no quiere creer en Jesús. Necesitamos ser de una pieza. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Wow, qué tremendo. Dice que las obras de las tinieblas tenemos que reprenderlas, y que ni siquiera hablemos de los que las practican. Dice que es vergonzoso. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es decir, todo lo oculto, la luz lo va a manifestar tarde que temprano. Todo lo más escondido del corazón de la gente, la luz lo va a manifestar. Por eso es que una vez más dice: busca el reino y su justicia. Porque la justicia nos hace vivir en transparencia. La justicia nos hace vivir en equidad, en integridad. Y cuando no vivimos en justicia, vivimos en injusticia. Y por lo tanto estamos buscando el reino a nuestra manera. Una vez más, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Aquí no es que que Pablo, escribiendo esta carta, está hablando en una alegoría. No, Pablo está diciendo: todo el que está en tinieblas está muerto. Puede que venías a la iglesia, puede que servías, pero si participas de las obras de las tinieblas, mueres. Viene muerte a tu vida. Viene muerte a tu vida. Por eso dice: levántate de los muertos. No es que se levante el que ya murió. Aquí está hablando de cuáles muertos: los muertos espirituales. Porque recuerden, el pecado da a luz la muerte espiritual. ¿Estamos acá? Vamos a Santiago. (1:15). Mire lo que dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, recuerde, concupiscencia es deseo de pecar. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Primero es el deseo de pecar, luego el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora escucha esto, por favor. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando nos salemos de la voluntad de Dios, nos salemos de la cobertura de Dios. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, todo el cielo nos está protegiendo. Todos los ángeles están a nuestro favor. Pero cuando no estamos haciendo la voluntad del Padre, entonces todas las tinieblas nos están rodeando. Por eso dice que el deseo de pecar da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Por eso es que hay cristianos que se alejan, y después de que se alejan terminan blasfemando de la peor manera y haciendo las peores cosas. ¿Por qué? Porque su casa estaba limpia. Su casa estaba limpia, estaba muy bien, pero estaba vacía. Y entonces dice que viene 7 peores. El estado de la persona viene a ser peor. Por eso es que quienes conocemos la gracia
y sabemos de las cosas que Dios nos sacó, no queremos volver atrás. Amén. No queremos regresar atrás, porque regresar atrás seríamos 7 veces más malos de lo que fuimos en el mundo antes de conocer a Cristo. Una vez más, Santiago dice que el pecado da a luz la muerte. Basta que alguien deje de hacer la voluntad de Dios, se salga de la voluntad de Dios, para que venga la muerte espiritual. Y su corazón se endurece y la gente no quiere oír más de Dios. Y Dios les da oportunidades una y otra vez, pero la gente no quiere saber más de Dios. ¿Por qué no quiere saber más de Dios? Porque ha muerto en el espíritu. Y pueden pasar meses o años quizás en que la gente no le cae el 20 que está muerta. Un muerto tiene que recibir nuevamente la vida de Jesús. Tiene que darse cuenta que necesita conocer y hacer la voluntad del Padre. La única forma de salir de la muerte espiritual es si vuelvo a hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo? Arrepintiéndome. Arrepentimiento es hacer la voluntad del Padre. Arrepentimiento, debo vivir arrepentido todo el tiempo. ¿Haciendo qué? La voluntad del Padre. Así que una vez más, cuando hay ese deseo de pecar, no caigas en el pecado, porque el pecado da a luz la muerte. Y cuando alguien muere espiritualmente, las tinieblas le rodean a tal grado que lo arrastran a hacer las peores cosas. Las peores cosas. Las peores cosas. Cosas que jamás había pensado que iba a llegar a hacer, las puede llegar a hacer. Las peores cosas. Así que necesitamos vivir en la luz y no entrar en el estado de muerte espiritual. No hacer la voluntad de Dios nos lleva a la muerte espiritual. Vamos a ver con Adán. Adán, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo le dicen: mira, puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol no comas. Adán y Eva parece que dijeron no, como que Dios nos está escondiendo algo. Yo te voy a decir algo: Dios nunca nos esconde algo. Dios nos lo va a manifestar todo. Estoy seguro. ¿Saben qué hubiera pasado? Porque yo me pongo a reflexionar esto. ¿Qué hubiera pasado si Adán vence al diablo junto con Eva y no comen del árbol? Más adelante Dios les hubiera revelado lo que había en ese árbol. Dios les hubiera dicho la razón, porque solo les dijo una cosa. Les dijo: no coman del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Punto. Pero no les dio ninguna razón. Me encanta Dios. Cuando Dios te dice algo, no te dice la razón por la cual. ¿Por qué no te dice la razón? Porque Él está buscando nuestra obediencia. Desde el Edén, el Padre estaba buscando a alguien que le obedeciera. Y resulta que Adán y Eva fallaron y desobedecieron. ¿Qué sucedió con ellos? Inmediatamente ellos murieron espiritualmente. La Biblia dice que ellos estaban desnudos. Si ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿por qué era? Porque estaban vestidos de luz. De luz, de la vida de Dios, de la vida de Jesús sobre ellos. Aleluya. Amén. Esas eran sus vestiduras. Pero cuando el pecado entró, vino la vergüenza, vino el miedo. Por eso es que dice que Adán
y Eva, las consecuencias, se vieron desnudos. Y al verse desnudos, tuvieron ¿qué? Vergüenza. ¿Y qué hicieron? Cosieron delantales. Cosieron delantales para taparse solamente sus partes íntimas. Una vez que se taparon sus partes íntimas, lo siguiente es que tuvieron miedo y se escondieron. ¿Qué estamos viendo aquí? La evolución de la muerte espiritual. Primero quedaron desnudos. Segundo, vino el miedo, vino el temor. Funciona igual el día de hoy. Inmediatamente que alguien peca, lo primero es queda desnudo. Y al quedar desnudo, ¿queda de qué? Desprotegido delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede proteger la injusticia. Dios no puede avalar el pecado. Porque a veces como papá nos hacemos de la vista gorda, sabiendo que nuestro hijo anda en los peores caminos, que anda fornicando con la novia aunque sea cristiana, pero nos hacemos de la vista gorda. ¿Por qué no lo confrontamos? ¿Por qué no le decimos? Si tú amas a tus hijos, tienes que pararlos. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. El pecado da a luz ¿la qué? La muerte. Una vez que la muerte fue dada a luz en la vida de Adán y de Eva, dice que ellos tuvieron miedo. Ahora, no es que Dios les dijo tengan miedo. ¿De dónde vino el miedo? Si siempre estaban y vivían en el jardín del Edén, ¿de dónde vino el miedo? Dice que se escondieron. El miedo viene precisamente de no agradar a Dios. El temor viene de no hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, sí es importante, amados, que Dios nos llama. ¿De qué nos está hablando acá? De santidad. De santidad. Las vestiduras de Adán eran de santidad. De santidad. Por eso Dios podía venir en la tarde y caminar con Adán en el huerto y con Eva, platicando con ellos. Pero inmediatamente que vino el pecado, Dios ya no pudo bajar. Dios ya no pudo bajar. Así que hay pecados que se dan a luz que no son muy notorios, como el chisme, la crítica, la murmuración, el menospreciar a alguien. Todas esas cosas que no son muy notorias también dan a luz la muerte espiritual. Porque a veces creemos que solamente es la fornicación, el adulterio, la borrachera, las drogas. No, hay otros pecados que también dan a luz la muerte espiritual. Todo pecado, cualquiera que sea su nombre, hasta una mentira. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en santidad. Porque vivir en santidad nos garantiza a nosotros que tenemos la protección del Padre. Aleluya. ¿Cuántos quieren la protección del Padre sobre su vida? Sobre su familia, sobre su casa, sobre todo lo que tiene. Haga la voluntad del Padre. Haga la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre nos garantiza su protección, su cobertura. La muerte espiritual es algo que a nadie se le desea, pero que también cuando alguien se monta en su macho y dice lo voy a hacer, la verdad es que ni Dios lo puede ayudar. Mira, la voluntad Dios no la puede tocar porque Dios nos la dio, pero tu voluntad tampoco la puede tocar el enemigo. Ese es el poder que tenemos nosotros, el poder de la voluntad. Aleluya. Amén. El poder de la voluntad es un poder gigantesco. Por eso dijimos que después que Dios creó todo, le sobró poder. ¿Y dónde lo depositó? Dentro de cada uno de nosotros. Y se llama el poder de la voluntad.
O dicho de otra manera, se llama también libre albedrío. Libre albedrío. O sea, cada quien decida qué hacer. Por eso es que somos educados en la palabra de Dios para hacer la ¿qué? La voluntad de Dios. Somos educados en la palabra de Dios para hacer la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Amén. Recuerde que en el mundo teníamos otro Padre. Juan 8:44. Juan 8:44. Recuerde lo que Jesús dice. He aquí vengo para hacer la voluntad del Padre. Pero ¿quién es el otro Padre de lo que no es la voluntad de Dios? O lo que está contra la voluntad de Dios. Juan capítulo 8 versículo 44. Jesús está hablando con los judíos y les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y dice ¿qué más? Y los deseos ¿de quién? Wow, qué tremendo. La muerte espiritual te lleva a otra paternidad. Y esa paternidad es la paternidad del diablo, del enemigo. El enemigo quisiera que todos nosotros cayéramos en sus garras. El enemigo quisiera que cada uno de nosotros nos saliéramos de hacer la voluntad del Padre. Si él logra sacar a uno, él quisiera que todos. Él quisiera que todos. Por eso es que una manzana podrida pudre toda la caja. Por eso cuando alguien se sale de la voluntad de Dios, aunque se vea bien espiritual en Facebook, pero tiene 3 meses que no se congrega, ¿tú crees que está bien? No importa que publique un montón de... O sea, ¿qué es religiosidad? Pero no es santidad. Religiosidad no te da protección. Lo que te da protección es la voluntad del Padre. Hagamos la voluntad del Padre. Aleluya. Amén. ¿Para qué? Para que tengamos la cobertura de Dios. Porque una vez más dijimos, en el mundo teníamos ese padre, que es el padre de la mentira, y los deseos de él hacíamos. Pero ahora, ¿qué sucede con alguien que muere espiritualmente? Que deja de hacer la voluntad del Padre, entonces entra bajo otra cobertura, bajo otra paternidad, que es la paternidad del diablo, la paternidad de nuestro enemigo. Y dice que entonces, ¿qué dice los deseos de quién? De vuestro padre, el diablo queréis hacer. Ahora Jesús estaba fuerte, hablándole a quienes, a los que eran del pueblo de Dios, pero que no estaban haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad de quién? Del Padre. Una vez más, entonces como esclavos no los tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Amén. Es vital que tengamos el mismo corazón que tuvo Jesús. Es vital que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesús. Mire, a muchos cristianos no les agrada el concepto de ser siervos, porque parece que les hace sentir que son inferiores a los demás. No obstante, la Biblia dice que los más pequeños son los que, los más grandes en el reino de los cielos. Aleluya. Así que nos conviene desarrollar el espíritu de siervo, el espíritu de esclavo. Hace tiempo había una alabanza que sonó un buen también en la iglesia, y se trataba de esto: esclavo por amor. O sea, porque Él me ama, yo soy su esclavo. Porque Él me ama, porque Él me compró, ahora
yo hago su voluntad. Aleluya. La Biblia nos enseña 4 cosas interesantes acerca de la esclavitud. Número 1, en la esclavitud hay libertad. En la esclavitud hay libertad. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Una vez más, el siervo es santo. En la esclavitud hay libertad. La santidad nos sujeta a Dios, tremendo, nos sujeta a Dios, pero nos hace libres del pecado. Aleluya. Por eso que el fruto es la santificación, como fin la vida eterna. Aleluya. Romanos capítulo 6 nos dice que en la esclavitud hay libertad. De hecho, todo el capítulo 6 de Romanos, Pablo está hablando de justicia, pero está hablando también de libertad, pero está hablando de que somos esclavos por amor, de que somos esclavos por decisión propia, no somos esclavos por obligación. O sea, no se nos está obligando a ser esclavos, sino que nosotros decidimos ser siervos y ser esclavos de aquel que pagó por nosotros. Aleluya. Romanos capítulo 6, verso 16. Mire lo que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para... ¿Está leyendo conmigo? Del pecado para... o sea, de la obediencia para justicia. Una vez más, cuando obedecemos, cuando hacemos la voluntad, entonces estamos viviendo en justicia. Aleluya. Por eso se busca el reino y su justicia. Justicia se trata de obediencia ciega, sabiendo que nos conviene. Recuerde, Dios no nos da razones, nos dice qué hacer. Pero el hombre trata de buscar una razón. Bueno, ¿y por qué Dios me dirá esto? Pues ¿qué me sabe Dios que me está hablando de esa manera? Pues Dios lo sabe. Aleluya. Amén. ¿Estamos acá? Amén. La palabra de Dios ha sido hecha de una manera que nos queda a todos, que aplica para todos. Versículo 17. Pero gracias a Dios, estamos en Romanos 6, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En la esclavitud hay libertad. Aleluya. Dice precisamente el 19: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Piensa, sin Cristo, ¿qué hiciste con todo tu cuerpo? Con tu boca, con tus ojos, con tus oídos, con tus pies, con tus manos. Si ya servimos al pecado, si ya servimos a la injusticia, ahora dice que nos toca a nosotros tomar la decisión de presentarnos para servir a la justicia. Versículo 20. Porque cuando eras esclavos del pecado,
eras libre acerca de la justicia. O sea, dice, cuando tú vivías en el pecado, pues no había problema. Podías darle todo lo que quisieras. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Dice, porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Alguien está gozoso de su pasado? ¿A alguien le gustaba cómo era en el pasado? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se comportaba? ¿Sus actitudes? ¿Sus mañas? No, ¿verdad? Dice Pablo que el pasado debe causarnos vergüenza. Me debo sentir avergonzado de quién yo era en el pasado, de cómo yo vivía en el pasado. Debo sentirme avergonzado. Aleluya. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Aleluya. Nos conviene ser esclavos de Dios. Amén. Nos conviene ser vasallos del Rey, ser súbditos del Rey, caminar y vivir como Él vivió aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. Acuérdense, un esclavo no tiene voluntad. Cada vez que le cueste trabajo obedecer a Dios, ay, Señor, es que es dura tu voluntad. No, Señor, es que yo quisiera darle vuelo a la hilacha. Señor, yo quisiera andar en los bailes como todos, como todas allá, echándome unas chelas, un cigarrito. Pero me conviene a mí ser esclavo del Padre. Aleluya. Porque si soy esclavo del Padre, obedezco al Padre de corazón, no por obligación, por revelación. Soy esclavo, pero también soy libre. Aleluya. Soy esclavo, pero también soy libre. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo del Padre, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, santificarnos nos lleva a la vida eterna. Aunque cuesta trabajo, ya no andar con esas amigas que no te hacían nada bien, esas amistades que te llevaban, que te iban arrastrando. Aleluya, ¿estamos acá? Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora me santifico. ¿Cómo me santifico? Dejo de andar con algunas amistades que ya no me convienen. Y si las voy a ver, va a ser para predicarles. Aleluya. Amén. Pero tampoco es bueno que les deje de hablar para toda la vida. Porque entonces, ¿dónde vas a ser luz? ¿Eres luz dónde? En medio de las tinieblas. Amén. Y son tus amigos y tus amigas, son tus amistades los que son tinieblas, son tus familiares. Y ahí es donde dice el Señor: sé luz, sé un hijo de luz. Aleluya. Amados, necesitamos vivir de esta manera. Vamos a leer, vamos a 1 Corintios. Si logro terminar con esto, me doy por bien servido. 1 Corintios 7:22. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo ¿qué? Esclavo. Dice, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Gracias a Dios, tú y yo no estábamos presos. Es lo que está diciendo. ¿Sabes, por ejemplo, que los presos que están en una cárcel son esclavos? ¿Pueden hacer su voluntad? ¿Un preso puede hacer su voluntad? No. Tiene que obedecer al director del penal. Entonces dice la palabra
que si alguien fue llamado siendo esclavo, ahora es libre. Amén. Pero nosotros fuimos llamados siendo libres. No estábamos presos, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, ahora somos ¿qué? Esclavos de Cristo. Dice el versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Una vez más, Jesús nos compró. Valemos la sangre de Cristo, aleluya. Amén. Si valemos la sangre de Cristo, tú tienes el valor más alto. Ahí está tu identidad. Ahí está nuestra identidad. Mi identidad me la dio la sangre de Cristo. Aleluya. Amén. Soy su hijo ahora. Eres su hija ahora. Pero costó un alto precio la sangre de Cristo. La sangre del Señor. Así que una vez me conviene a mí ser esclavo. Me conviene a mí ser súbdito. Me conviene a mí ser un vasallo del reino. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay áreas en nuestra vida donde Él no es Señor. Recuerde que eso lo vimos en nuestra primera clase, hablando de el reino, de la manera de vivir del reino. Y hay áreas donde no le hemos dado el señorío a Jesús, y por lo tanto no somos libres. Todas las áreas de nuestra vida deben ser entregadas al Rey, al dueño, al que nos compró, al que nos lavó, al que pagó un precio por nosotros. Aleluya. Amén. Vamos a ver Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Equipo, ¿cuántos vinieron a hacer aseo ayer? Gracias por su obediencia. ¿A quién sirven? ¿Me sirven a mí? No. ¿Y los demás por qué no vinieron? No sirvan para que yo los vea. Sírvanle al Señor. Se les estuvo diciendo que vinieran. Dice, no sirvas al ojo. Bueno, hoy les vamos a cargar la mano a todos los que no vinieron. Hay mucho trabajo que hacer. Hoy nadie se puede ir. Todos los que no vinieron, que son parte del equipo. Bien. No puedes servir solo cuando te ven. Tienes que servir todo el tiempo. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad. ¿Sabes cuántos se quejan? No, el ministerio de niños es bien pesado. No, el ministerio de jóvenes es bien pesado. ¿Sirviendo de qué? De voluntad. No, yo ya cumplí. Yo vine a hacer el aseo hoy no estoy aquí. ¿Estamos entendiendo? Amén. No, yo ya vine a jóvenes el sábado. ¿Qué voy a ir el domingo en la mañana? ¿Sirviendo de qué? De buena voluntad. De buena voluntad. Todo lo que hagamos en este lugar. ¿Cuántos vinieron a limpiar, a ayudar aquí a limpiar todo esto? ¿No vinieron? ¿Sí están sirviendo? ¿O se están haciendo? ¿O sirven cuando quieren?
¿Estamos entendiendo? ¿Sirviendo de qué? De buena voluntad, como al Señor y no al pastor. Que ustedes hagan las cosas excelentes aunque yo no esté. Que la iglesia no falte cuando yo no estoy. Eso habla que están sirviendo al Señor y no a mí. ¿Estamos entendiendo? Amén. Pero bueno, no va a ir el pastor, pues yo tampoco voy. No va a ir mi líder, no, yo tampoco llego. ¿Cuántos vienen a la alabanza el martes? Pues uno que otro. No el que tiene voluntad, sino el que quiere hacerlo. Es que yo tengo la voluntad, pero no tengo el tiempo. Pero ¿a quién le está sirviendo? ¿Estamos entendiendo? Amén. Una vez más, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre, sea siervo o sea libre. Jesús nos dice: hagan la voluntad de mi Padre. Nos conviene hacer la voluntad del Padre. La próxima vez que pienses que yo no estoy, está Cristo. Si te hace un compromiso, sácalo y hazlo de buena voluntad. Y no pongas cualquier pretexto. Cualquier tontería ya te saca de la voluntad de tu servicio. No voy a ir porque se enfermó quién sabe qué, el burro, el perro, no sé qué se enfermó en tu casa. Porque a veces todo eso no es cierto y tú lo sabes. Bueno, si el burro se muere no pasa nada. Si el perro se muere no pasa nada. ¿Está entendiendo? No hay pretextos. No hay pretextos. Tienen que saber que es la voluntad de Dios. Si tú te enrolas en un servicio y te enrolas por un año, no a medias, pastor, ya no quiero. Entonces tú lo hacías para los hombres, no lo haces para Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Necesitamos entender que hacer la voluntad de Dios es todo el tiempo, no solamente cuando yo quiera. Porque muchos hacen la voluntad de Dios cuando quieren. Y pregunta, ¿eso es correcto? No. ¿Estarán obedeciendo realmente a Dios? No, se están engañando. Se están engañando. Entonces, vas a tomar un ministerio, tómalo en serio. O si no, desocupa el lugar. Que alguien más lo puede ocupar. Que alguien más que sí quiera hacer la voluntad de Dios, lo haga. Y que lo haga de la mejor manera. Y que lo haga con el mejor espíritu. Aleluya. Amén. Que si tengo que ensayar hasta la 1 de la mañana, ensayo hasta la 1 de la mañana. Yo tengo un grupo de la alabanza que terminaban 2, 3 de la mañana a ensayar. Hoy tengo puros cómodos que no están haciendo ningún sacrificio. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Derriba todo lo que te impide hacer la voluntad de Dios perfecta. Estás en la voluntad permisiva, ensayo en la mañana, el domingo, en lugar de llegar a las 8, digo que no sé qué y llego a las 9 y ya ensayaron. ¿Estamos acá? O bueno, ya todos hicieron lo de los niños, entonces yo nomás llego a dar mi clase. ¿Quién lavó? ¿Quién preparó? ¿Quién esto?
pues yo soy la que canto, entonces que ensayen los músicos, yo nada más llego a cantar. ¿Estamos entendiendo o no? Amén. Hagamos la voluntad de Dios, aunque no nos vea el hombre. Porque ustedes no me van a dar cuentas a mí. Por eso es el versículo 8, estamos en Efesios 6:8, dice, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor. El bien que hagamos, eso recibiremos del Señor. Acostumbrémonos a saber que es la voluntad de Dios congregarnos a tiempo. Acostumbrémonos a saber que no tengamos dudas. Por eso yo te digo, lo que haces es la voluntad de Dios. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios lo que tú haces el domingo? Si sabes que es la voluntad de Dios, te preparas para que no haya ningún obstáculo que te impida llegar a tu cita perfecta, a tu mejor cita. La verdad es que si fuera con una chica, no llegarías tarde. Si fuera con un chico, no llegarías tarde. Pero como es con el Señor, llego a la hora que quiero. Si no puedes decir aleluya, di ouch. Ponte las pilas. Pongámonos las pilas. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Recuerde que en cuanto iniciemos servicio allá, ¿cuáles son las reglas cuando iniciemos el servicio allá? Se cierra la iglesia y te vas a quedar afuera. No me importa que el servicio lo haga con 5, pero tenemos que disciplinarnos. A las 11 se cierra el servicio, comienza la alabanza y la adoración y se vuelve a abrir por 5 minutos a las 12 y después ya te lo perdiste. Si tú no te aplicas ahorita, pues vas a pasar una vergüenza. Y tú no vas a saber en qué momento yo voy a decir este día se cierra la puerta. Y cuando llegues, ya no va a haber servicio para ti. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarnos a hacer la voluntad de Dios como a Dios le gusta. Aleluya. Entonces disciplinémonos. Aleluya. Disciplinémonos. Entonces ya no vamos a permitir que entre gente durante el tiempo de la alabanza porque distraen. Y se corta el mover del Espíritu Santo. Entonces, por favor, hagámoslo bien. Primera de Pedro. Alguien me dé el tiempo, por favor. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, no convierta la libertad en libertinaje. No abuses de la gracia. No abusemos de la gracia. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Recuerde que los judíos querían un pretexto para divorciarse por su corazón endurecido. Por eso dijeron, es que Moisés nos dijo que se le diera carta de divorcio a la mujer, tarará, tarará. Estaban buscando un ¿qué? Un pretexto. Y la gente, si busca un pretexto, ¿qué cree? Lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Y va a encontrar su puerta de salida. ¿Estamos acá? Amén.
No busquemos pretextos, porque pretextos hay muchísimos. Muchísimos. Vamos a ver 1 de Pedro 2:15, un versículo atrás. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice que si tú vives como hijo de luz, haciendo el bien allá afuera, los hombres insensatos van a callar. Los que te juzgaban van a tener que callar. Y dice, y no tomes la libertad, la gracia como un pretexto para hacer lo malo, para pecar. La gente peca y dice, como no me pasó nada, lo sigo haciendo. ¿Estamos acá? Amén. ¿Por qué? Porque el corazón se endurece. La gente endurecida busca un pretexto para justificar su conducta. Y si buscas un pretexto para no venir, el diablo te va a dar 1000. ¿Estamos entendiendo? Amén. Si buscas un pretexto para no congregarte, no, hombre, el diablo te va a sacar muchísimos. Muchísimos. ¿Qué? Porque si trabajas, ¿qué? Porque si es el domingo familiar, ¿qué? Porque si hace frío, ¿qué? Porque si hace calor. ¿Cuántos pretextos habrá? Miles. Siempre que vas a hacer la voluntad de Dios, el diablo te va a dar 1000 pretextos para que no la hagas. No busques pretextos para no hacer la voluntad. Busca, sencillo, obedecer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios nos conviene. Aleluya. Amén. Y no la hagas para que los hombres te aplaudan. Hazla porque Dios te está viendo. ¿Por qué? Porque si tú me dices que solo te vas a portar bien cuando alguien te ve, le voy a decir al Señor que ponga una cámara sobre tu vida y que Él te está viendo todo el tiempo. Yo no puedo ir a todos los lugares donde tú estás, pero Dios sí puede ir. Él sí va. Entonces, si entiendo que Él me está viendo, entonces me conviene hacer la voluntad de Dios cuando estés solo. ¿Qué haces cuando estás solo? Cuando nadie te ve, ¿qué haces en tu trabajo? ¿Cómo te comportas? ¿Con qué boquita hablas en tu trabajo? ¿Cómo te diriges a las compañeras o compañeros del trabajo? ¿Qué relación tienes con los maestros y tus compañeros alumnos también? ¿Te llevas a mentadas? ¿Te llevas todo el tiempo hablando con cuernos? Ese animal con cuernos. Aquí bien cristiano, pero allá afuera. La voluntad de Dios es todos los días, los 365 días del año. Aleluya. Amén. Así que una vez más, ¿cómo hablas es bueno? ¿Cómo hablas es agradable? ¿Cómo hablas es perfecto? Si no es agradable ni perfecto, cómo vives, lo que haces, amado, es tiempo de hacer las cosas de la mejor manera. Porque haciéndolo así, vas a agradar ¿a quién? A Dios. Como dijo Jesús, he aquí vengo para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo debemos decir como iglesia? Estoy acá para hacer la voluntad de mi Padre. Me conviene a mí hacer la voluntad de mi Padre. Que todo el mundo se está divorciando, que es una moda. Tú permaneces en tu casa. Tú permaneces en tu hogar. Porque haciendo el bien, dice, mostrando la luz, los otros pueden ser avergonzados. Aleluya. Amén. Qué tremendo, imagínate.
Que te divorcias y Dios te dice, cuando llegues al cielo, oye, ¿y tu marido? No, pues es que no quería la iglesia, o sea, pues no quería. Y Dios te dice, yo lo iba a salvar. Tú no esperaste el tiempo. Tú te desesperaste. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y nada de que hay esta cruz, no es cierto. Tú lo escogiste. Tú la escogiste. Ahora solamente haz la voluntad de Dios para que tengas el respaldo de Dios. Aleluya. Amén. Dios quiere respaldar nuestras vidas. La única forma de que Dios nos respalde es si hacemos su voluntad. Hoy ya no somos esclavos como lo éramos en el mundo. ¿Cuántas veces en el mundo dijiste, no, esta vez ya no me fumo ni un cigarro, ya basta? Y pasaban menos de 6 horas y ahí estabas chupándole la cola al diablo. ¿Por qué? Porque eras esclavo. ¿Cuántas veces dijiste, no, esta vez no vuelvo a tomarme ni una copa, ni siquiera olerla? Y llegaba a la siguiente fiesta y terminabas como una corcholata tirada en el piso. ¿Por qué? Porque eras esclavo del pecado. ¿Estamos entendiendo? Amén. En el mundo éramos esclavos y teníamos que obedecer, gustara o no. Y luego ahí estabas con tu remordimiento. Ay, es más, la cruda moral que haría y cómo me comportaría y qué hablaría y quién sabe qué. Ahí es donde tú dices, no, yo no quiero volver a hacerlo. Pero solo pasaba unos cuantos tiempo y nuevamente volvías a caer. ¿Por qué? Porque tenías un amo, tenías un esclavo. Perdón, eras un esclavo. Y ahora nosotros, amados, tenemos que decidir en nuestra voluntad ser esclavos del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Aleluya. La manera de vivir en el reino es rindo mi voluntad a Él. Rindo mi voluntad a Él y le digo, Padre, quiero hacer tu voluntad. Amén. Pero a veces ni la de tu papá quieres hacer. Si tú haces la voluntad de Dios, va a ser bien fácil obedecer a tus padres. Amén. Porque sabrás que ellos no quieren nada malo para ti. Bueno, también hay papás abusones, no abusivos. También tienen que saber cuál es la voluntad de Dios para no abusar de los hijos. Los hijos dicen amén. 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 Aleluya. Amén. Amados, necesitamos entender, saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aleluya. Amén. Ahorita solo hablamos de la voluntad permisiva. Nos falta todavía, y ya no vamos a ver, la voluntad perfecta. Que ese es otro rollo. Dentro del reino, la voluntad permisiva te lleva a hacer la voluntad perfecta. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida? Cuando sirves a Dios y te sientes como pez en el agua. Cuando dices, para esto nací. La voluntad de Dios en mi vida es que cante toda la vida, que toque toda la vida, que sea líder de jóvenes toda la vida. Esa es la voluntad perfecta. El servicio de las diferentes áreas te lleva a encontrar la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Aleluya. Amén. En muchas áreas de nuestra vida tenemos que encontrar la voluntad perfecta. Aleluya. Amén. Entonces pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad perfecta respecto a con quién te vas a casar? ¿Por qué? Después de que te cases, vuelvo a repetir, ya no hay devolución. Antes de decir sí, te puedes arrepentir aunque ya vives con él o con ella. Pero después que digas sí,
Ya te casaste. ¿Estamos acá? Y entonces tengo que permanecer todo el tiempo que sea necesario haciendo la voluntad de mi Padre. Aleluya. Si no has dicho que sí, todavía te puedes arrepentir. Pero ya tienes 3 hijos. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Aleluya. Mejor, Señor, cámbiamelo, Señor, cámbiame. Transfórmame a mí, transfórmalo a él. Transfórmala a ella. Aleluya. Señor, la regué, Señor, estaba ciego, no escogí correctamente, no te pregunté si era tu voluntad, Señor. Yo solamente vi una escoba con falda y dije, esta es. Y todos me dijeron que no, mi mamá me decía que no, pero no, ahí voy de sonso y me metí. Señor, ahora ayúdame a permanecer. Ayúdame, Señor, a que esto sea tu voluntad. Aleluya. Hacer la voluntad del Padre todo el tiempo. Una vez más, porque nos conviene hacer la voluntad del Padre. Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Honrad al Rey. Honrad Al Rey. Honrad. Al Rey. Esclavos, honren al Rey. Amén. ¿No les cayó el 20? Amén. Esclavos, honren a su Rey. Amén. Lo que hace es honra a Dios. Honrar al Rey. Amén. Estamos hablando del reino de los cielos. Estamos hablando de la manera de vivir en este reino. No es a mi manera, es a su manera. No es haciendo mi voluntad. ¿Cómo honro al Padre? Haciendo su voluntad. Mira lo que dice: honrad a todos. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad Al Rey. al Rey. Y continúa diciendo más cosas, pero todo lo resume en este versículo 17. Pero dice: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Cuando tú te contratas para hacer un trabajo, cualquiera que sea el trabajo, honra a tu patrón. Porque la honra que des es la honra que vas a recibir. Te contratas para hacer un trabajo, llegas a las 11 del día, te vas a las 3 de la tarde, el patrón quiere que acabes todo, y tú dices, no, quién sabe qué, quién sabe cuánto, cuántas cosas no le dices. Te contratas para hacer algún servicio a alguien y le dices, mira, estas son mis condiciones, voy a llegar a tal hora, pero llegas después. Fue para una fiesta, vas a entregar un banquete y llegas 1 hora después. ¿Estás honrando ahí? Estás deshonrando. Y todavía dices, no, y es que soy cristiana. Por favor, no digas. Si no vas a comportarte como hija de Dios, honrando a todos, mejor no digas quién eres. Mejor pasa incógnita. Así pecas menos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Dice que hay amos buenos y afables. ¿Cuántos quieren trabajar con personas que sean buenas, afables, moldeables, que tú les digas esto y sin chistar lo hagan? Porque el que gobierna o el que manda es el que está pagando, el patrón. Tú no puedes hacer las cosas a tu manera. Tienes que hacer las cosas como el patrón te diga. Pero dice que también te sujetes a quienes, a los que son difíciles de soportar. Ahí es donde vas a hacer más luz. Hay personas difíciles de soportar en la congregación, más de 10. Hay esposos difíciles de soportar. Esposas que en lugar de ser ayuda idónea parecen la demonia.
¿Y qué tienes que hacer? ¿Le corro? ¿Qué haces? Soportas. Soportas, aleluya. Versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Señor, mira, mi patrón me trata bien mal, pero yo estoy haciendo lo que es correcto. Así que, Señor, te pido justicia. Aleluya. Amén. Entonces te va a venir el precio justo por el trabajo, todo, porque tú estás, ¿qué? Honrando. Honrando. 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a soportar cualquier cosa que pudiera venir, cualquier cosa que nos pudieran decir, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos tratando de honrar a todos, a todos. Cristo es nuestro ejemplo. Necesitamos una vez más honrar al Rey. Honrar al Rey. Asegúrate que las condiciones de tu trabajo están honrando a tu patrón. Están honrando a la gente con la que estás trabajando. Asegúrate. Aleluya. Asegúrate que si tienes un negocio das precios justos. Eso también es honra. No que estás abusando de la gente. Aleluya. Amén. Así que, amados, en la esclavitud hay libertad. Y tenemos que aprender a honrarnos los unos a los otros. Amad a los hermanos. Temed a Dios y honrad a nuestro Rey. Señor, estamos aquí para honrarte. Que toda mi vida te honre. Que mi servicio te honre. Llegar tarde a un servicio honra a tu patrón. ¿Por qué si llegamos tarde a la iglesia? ¿Por qué si llegamos tarde al servicio? ¿Porque no te pagan? ¿Porque no tienes que checar? Los pretextos son muchos. Pero una vez más, honrar al Rey. Asegúrate que todo lo que haces honra a tu Rey. Aleluya. Amén. Que todo, porque ya no somos esclavos, somos libres. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Así que vamos a honrar al Señor. Honro al Señor con mis diezmos. Honro al Señor con mis ofrendas. Honro al Señor con mi alabanza. Honro al Señor con mi actitud. Si tú estás aquí, estás todo lo que dice el pastor, estás no. O estás ahí codeando a tu hermano, a tu hermana. ¿Tú crees que eso es honrar? Honra la palabra. Señor, gracias por esa palabra. Amén. Gracias, Señor, por hablarme. Gracias, Señor, porque tú no quieres que yo muera espiritualmente. Gracias, Señor, que me estás previniendo de que no caiga en el deseo, que no ceda al deseo, que no ceda a la tentación. Porque si cedo al pecado, Señor, vendrá la muerte. Y la muerte tiene un precio. El pecado tiene un precio, que es la muerte. Así que toma eso en tu corazón. Soy esclavo por amor, para honrar a mi Rey. Yo decido en mi corazón honrar a Dios. Con toda mi vida, con mi trabajo le honra. En tu matrimonio honras a Dios, en tu familia honras a Dios, en todos lados tú estás honrando a Dios. Tu obediencia a tus padres honra a Dios. La obediencia a tus autoridades honra a Dios.
La desobediencia a tus autoridades, la desobediencia a tus padres deshonra a Dios. Dios quiere que seamos esos vasallos, esos súbditos que dicen: Señor, aquí estoy, rindo mi voluntad ante tu altar, me entrego a ti, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero rendirme, Señor, completamente a ti. Aleluya. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a